David, el rey más amado de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, pero también el protagonista de uno de los mayores escándalos en la historia bíblica, una historia de deseo incontrolable, traición y consecuencias devastadoras. ¿Cómo un hombre escogido por Dios pudo caer en un pecado tan grave? ¿Qué fuerzas oscuras llevaron al rey David a cometer adulterio y asesinato? Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato del pasado, sino una advertencia poderosa para el presente. Exploraremos los eventos que rodearon su pecado con Betsabé, el asesinato de Urías, la ira de Dios y el precio que David tuvo que pagar. Pero también veremos el lado más profundo de esta historia, el arrepentimiento sincero, el perdón divino y las lecciones espirituales que aún resuenan hoy. Si te interesa conocer los misterios ocultos detrás de la Biblia, suscríbete a Viaje Divino, dale like a este video y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y dime en los comentarios, ¿crees que David merecía el perdón de Dios después de lo que hizo? Ahora prepárate, porque lo que descubrirás a continuación cambiará tu forma de ver esta historia para siempre. David no era solo un rey, era un hombre que había sido ungido por el profeta Samuel, un pastor que derrotó a Goliat con una sola piedra, un líder amado por su pueblo y, lo más importante, un hombre que tenía una relación cercana con Dios. Sin embargo, incluso los más grandes pueden caer, y su caída fue una de las más trágicas y escandalosas de la historia bíblica. Todo comenzó en una época en la que los reyes solían ir a la guerra. En lugar de estar en el campo de batalla liderando a su ejército, David se quedó en su palacio en Jerusalén, un detalle aparentemente insignificante, pero que marcaría el inicio de su desgracia. Una tarde, mientras caminaba por la azotea de su palacio, su mirada se posó sobre una mujer que se estaba bañando. Su belleza era tal que David no pudo apartar los ojos. Esa mujer era Betsabé, esposa de Urías elitita, un soldado leal de su ejército. David en ese momento tenía dos opciones: apartar la mirada y resistir la tentación, o dejarse llevar por el deseo. Sabemos qué eligió. Ordenó a sus sirvientes que la trajeran al palacio, y aunque la Biblia no detalla los detalles de su encuentro, queda claro que David la tomó para sí. Aquí surge la primera pregunta: ¿fue solo deseo o hubo algo más? Algunos teólogos sugieren que en ese momento David estaba en una etapa de su vida donde el poder lo había embriagado. Se sentía invencible, por encima de las leyes de los hombres y tal vez incluso de las leyes de Dios. Pero el pecado rara vez se queda oculto por mucho tiempo. Betsabé quedó embarazada y con ello David enfrentó un dilema: ¿cómo encubrir su error? En lugar de confesar, trató de manipular la situación. Mandó llamar a Urías desde el frente de batalla con la intención de que pasara la noche con su esposa y así hacer creer que el hijo era suyo. Pero Urías, un soldado honorable, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Durmió fuera de su casa, negándose a acostarse con Betsabé. El plan de David fracasó. Entonces tomó una decisión aún más oscura. Si Urías no dormía con su esposa, debía ser eliminado. Escribió una carta a Joab, su comandante, ordenándole que pusiera a Urías en la primera línea de combate y que luego retirara las tropas, dejándolo expuesto para que muriera. Lo más impactante es que Urías llevó en sus propias manos la carta que contenía su sentencia de muerte, sin sospechar nada. Aquí surge una reflexión crucial. David no solo había cometido adulterio, sino que ahora estaba planeando un asesinato con premeditación. Un pecado llevó a otro, en un efecto dominó de consecuencias cada vez más graves. Y lo más aterrador es que hasta este punto David no mostraba señales de remordimiento. No se detenía a pensar en las repercusiones de sus actos. Estaba completamente cegado por su deseo de encubrir su pecado. Cuando Urías murió en batalla, David creyó que todo estaba solucionado. Tomó a Betsabé como su esposa, y desde fuera parecía que el asunto había sido resuelto. Pero Dios lo había visto todo, y cuando Dios ve el pecado, siempre hay consecuencias. El profeta Natán fue enviado a David con una parábola que revelaría la gravedad de su pecado. Le contó la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas, y de un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que amaba como a su propia hija. Un día el hombre rico, en lugar de sacrificar una de sus muchas ovejas, tomó la corderita del hombre pobre y la mató para dársela a un viajero. David, indignado por la injusticia de la historia, exclamó: «Ese hombre merece la muerte». Fue entonces cuando Natán lo miró y dijo: «Tú eres ese hombre». En ese instante, David entendió la magnitud de su pecado. Su corazón se quebrantó. Había pecado contra Dios, contra Urías, contra Betsabé y contra todo su reino. Pero lo peor estaba por venir. Las consecuencias de su pecado no tardarían en manifestarse. Dios, a través de Natán, le anunció su castigo. La espada nunca se apartaría de su casa.
lo que significaba que su familia sufriría violencia y conflictos internos. Su pecado, que había tratado de ocultar, sería expuesto públicamente. Y la peor de las noticias, el hijo que había concebido con Betsabé moriría. David cayó en un profundo lamento. Escribió el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más conmovedoras de la Biblia, donde clama a Dios por misericordia, reconociendo su culpa y suplicando que le sea restaurado el gozo de su salvación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El castigo divino no se hizo esperar. El hijo de Betsabé enfermó gravemente y David pasó días enteros en ayuno y oración, rogando por su vida. Pero al séptimo día, el niño murió. Este evento marcó un antes y un después en la vida de David. A pesar de su profundo arrepentimiento, tuvo que enfrentar las terribles consecuencias de sus acciones. Aquí nos encontramos con una enseñanza clave. El perdón de Dios es real, pero el pecado siempre tiene consecuencias. David fue perdonado, pero su familia sufrió conflictos, traiciones y tragedias que se extendieron por generaciones. Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él, intentando arrebatarle el trono. La maldición pronunciada por Natán se cumplió al pie de la letra. Pero incluso en medio de la tragedia hay un rayo de esperanza. A pesar de su pecado, Dios no abandonó a David. Tiempo después, Betsabé tuvo otro hijo, Salomón, quien se convertiría en el rey más sabio de Israel y en el constructor del templo de Jerusalén. Esto nos muestra que Dios, aunque castiga el pecado, también puede traer redención y restauración. Es imposible no preguntarse, ¿cómo pudo David, un hombre tan cercano a Dios, cometer un pecado tan grave? La respuesta es que nadie está exento de la caída. El orgullo, el deseo incontrolado y el abuso de poder pueden corromper incluso a los más justos. Esta historia nos enseña la importancia de la humildad, la vigilancia espiritual y el verdadero arrepentimiento, pero aún queda mucho por descubrir. En la siguiente parte exploraremos las repercusiones que este pecado tuvo en la dinastía de David y cómo su familia quedó marcada por la tragedia. ¿Qué sucedió con Absalón, el hijo que se rebeló contra él? ¿Cómo afectó este pecado la relación de David con su pueblo y con Dios? La muerte del hijo de David y Betsabé fue solo el comienzo de una serie de tragedias que afectarían a la familia del rey. El profeta Natán le había advertido que la espada nunca se apartaría de su casa, y las palabras del siervo de Dios se cumplieron con precisión aterradora. La historia de David, hasta este punto, ya había pasado de ser un relato de grandeza a convertirse en un drama de consecuencias devastadoras. Pero lo peor aún estaba por venir. El pecado de David abrió una brecha en su familia, afectando a sus hijos de manera trágica. Uno de los eventos más oscuros dentro de la historia del rey fue lo que sucedió entre sus hijos Amnón, Tamar y Absalón. Amnón era el primogénito de David y como tal era el heredero natural al trono. Pero este joven tenía una obsesión enfermiza con su media hermana Tamar, hija de David y Macá. Tamar era una mujer hermosa y pura, y Amnón estaba tan consumido por su deseo que ideó un plan retorcido para estar con ella. Siguiendo el consejo de su astuto amigo Jonadab, fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a atenderlo en su habitación. Cuando ella llegó, Amnón la forzó y la deshonró. Lo más indignante de este acto no fue solo la violencia con la que la trató, sino lo que sucedió después. En lugar de sentirse culpable o arrepentido, Amnón la rechazó con desprecio. Tamar, devastada, huyó a la casa de su hermano Absalón, quien al enterarse de lo sucedido guardó un rencor profundo y silencioso contra Amnón. David, al saber del crimen de su hijo mayor, se enfureció, pero no hizo nada. No hubo castigo, no hubo justicia para Tamar. Tal vez su propia culpa por su pecado con Betsabé le impedía corregir el pecado de su hijo. Pero esta inacción tuvo consecuencias devastadoras. Absalón, indignado por la pasividad de su padre, decidió tomar la justicia en sus propias manos. 2 años después del incidente, organizó un banquete e invitó a todos sus hermanos, incluyendo a Amnón. Cuando estaban en medio del festejo, Absalón dio la señal y sus sirvientes asesinaron a Amnón. Este fue un punto de quiebre en la familia de David. Absalón, después de matar a su hermano, huyó y se exilió en Gesur durante 3 años. David lloró la muerte de Amnón, pero al mismo tiempo extrañaba a Absalón. Finalmente, Joab, el comandante de su ejército, convenció a David de traer de vuelta a su hijo exiliado. Sin embargo, cuando Absalón regresó a Jerusalén, su padre se negó a verlo durante 2 años más. Este distanciamiento solo aumentó el resentimiento de Absalón hacia David. Poco a poco, comenzó a ganarse el favor del pueblo de Israel. Se presentaba como un líder accesible y justo, insinuando que su padre ya no era un buen gobernante.
Y así, con astucia y paciencia, Absalón orquestó una rebelión contra David, se proclamó rey en Hebrón y reunió un gran ejército para marchar contra Jerusalén. David, al enterarse de la traición de su hijo, se vio obligado a huir de la ciudad con sus seguidores más leales. Fue un momento humillante para el monarca. Aquel que había sido un joven victorioso, el guerrero que había derrotado a Goliat, ahora era un anciano perseguido por su propio hijo. Pero lo más doloroso no era perder el trono, sino ver cómo su propia casa se volvía contra él. En su camino al exilio, David sufrió otra humillación pública cuando Simei, un descendiente de la casa de Saúl, comenzó a maldecirlo y a arrojarle piedras. Los hombres de David querían matar a Simei, pero el rey los detuvo, diciendo que tal vez Dios le había ordenado maldecirlo como castigo por sus pecados. Esta respuesta demuestra cuánto había cambiado David. Ya no era el hombre impulsivo que había cometido un asesinato para encubrir su pecado. Ahora entendía que todo lo que estaba viviendo era consecuencia de sus propias acciones. Mientras tanto, en Jerusalén, Absalón entró en el palacio de su padre y en un acto de desafío total, durmió con las concubinas de David a la vista de todo Israel. Este acto cumplía la profecía de Natán, quien había dicho que el pecado de David, cometido en secreto, sería expuesto públicamente. Pero a pesar de su audacia, Absalón no era un estratega militar experimentado como su padre. Finalmente, la batalla entre las fuerzas de David y las de Absalón se llevó a cabo en el bosque de Efraín. David, a pesar de todo, seguía amando a su hijo y dio órdenes estrictas a sus generales de que no le hicieran daño. Pero la guerra no tiene piedad. Durante la batalla, Absalón, con su larga cabellera, quedó atrapado en las ramas de un árbol mientras intentaba escapar. Sus mulas siguieron su camino, dejándolo colgado e indefenso. Joab, desobedeciendo la orden de David, lo encontró y lo atravesó con lanzas, matándolo en el acto. Cuando la noticia llegó a David, el rey quedó devastado. Subió a la habitación de la puerta de la ciudad y entre lágrimas clamó: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Quién me diera haber muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» Fue una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. David, el guerrero invencible, el rey poderoso, quedó reducido a un padre que lloraba la pérdida de su hijo, a pesar de todo el daño que le había causado. Este evento marcó el punto más bajo en la vida de David. La espada nunca se apartó de su casa. La muerte de Amnón, la deshonra de Tamar, la traición de Absalón, el exilio y la guerra civil fueron todas consecuencias de su pecado con Betsabé. Y aunque Dios lo perdonó, las secuelas de su pecado fueron inevitables. Sin embargo, la historia de David no terminó en derrota. A pesar de todas sus caídas, de sus errores y tragedias, Dios aún tenía un propósito para él. Después de la muerte de Absalón, David regresó a Jerusalén y recuperó su trono. Pasó sus últimos años preparándose para que su hijo Salomón, el fruto de su relación con Betsabé, se convirtiera en el próximo rey. Salomón, a diferencia de sus hermanos, no se rebeló ni intentó usurpar el trono. En cambio, se convirtió en el rey más sabio de Israel y construyó el templo de Dios, cumpliendo un sueño que David nunca pudo realizar. La historia de David es una de las más impactantes de la Biblia. Nos muestra la grandeza de un hombre que amaba a Dios, pero también su fragilidad y su capacidad para caer en la tentación. Nos recuerda que el pecado, aunque perdonado, deja cicatrices. Pero lo más importante, nos muestra que Dios, en su misericordia, puede restaurar incluso a aquellos que han caído más bajo. David había sido restaurado en su trono, pero la herida en su corazón nunca sanó completamente. La pérdida de Absalón y las tragedias en su familia le recordaban constantemente que el pecado trae consecuencias, incluso cuando es perdonado. Sin embargo, Dios aún tenía planes para él. Su legado no sería únicamente el de un rey que cayó en desgracia, sino el de un hombre que encontró redención a través del arrepentimiento. Uno de los aspectos más sorprendentes de la historia de David es su relación con Dios después de su caída. A diferencia de otros reyes que fueron castigados y apartados de su propósito, David fue restaurado. ¿Qué lo hizo diferente? Su sincero arrepentimiento. El Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabé, es una de las oraciones más profundas de la Biblia. En él, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No estaba pidiendo solo perdón, sino una transformación interna. Sabía que su pecado no era un simple error, sino una rebelión contra Dios. Aquí encontramos una de las lecciones más importantes de su historia. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino cambiar de dirección. David no volvió a caer en el mismo pecado. Aprendió la lección de la manera más dolorosa posible y dedicó el resto de su vida a buscar a Dios con más intensidad que nunca. Pero su historia no termina solo con arrepentimiento.
Su legado trascendió mucho más allá de su tiempo. Dios le había prometido que su descendencia reinaría para siempre, y aunque sus hijos enfrentaron conflictos, esa promesa seguía en pie. Salomón, el hijo de David y Betsabé, fue elegido para continuar su linaje. A diferencia de Absalón y Amnón, Salomón creció con sabiduría y disciplina, aprendiendo de los errores de su padre. David pasó sus últimos años preparando el reino para su hijo. Aunque Dios le había negado la oportunidad de construir el templo debido a su historial de derramamiento de sangre, David no se quedó de brazos cruzados. Reunió materiales, oro, plata, madera de cedro, y dejó todos los planos listos para que Salomón ejecutara la construcción. Su fe no se apagó con los años, al contrario, se fortaleció. Antes de morir, David reunió a su pueblo y pronunció uno de sus discursos más memorables. En 1 Crónicas 28, exhortó a Salomón a seguir los caminos de Dios con integridad y dedicación. Le recordó que su éxito no dependería de su inteligencia o riqueza, sino de su obediencia. Fue un mensaje cargado de emoción, pues él mismo sabía lo que significaba desviarse del camino de Dios. Pero más allá de su legado como rey y padre, David dejó algo aún más valioso para las generaciones futuras: los salmos. La mayoría de los salmos en la Biblia fueron escritos por él, y en ellos podemos ver su evolución espiritual. Desde su juventud hasta su vejez, sus escritos reflejan su relación con Dios en cada etapa de su vida. Cuando era un joven pastor, escribió sobre la grandeza de Dios en la naturaleza. Cuando enfrentó persecución, sus salmos eran gritos de angustia y súplica. Y después de su pecado, sus palabras se convirtieron en súplicas de perdón y restauración. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no es estática. Como David, pasamos por altibajos. Habrá momentos en los que nos sentiremos fuertes y conectados con Dios, y otros en los que nuestras caídas nos harán sentir indignos. Pero la clave está en no alejarnos. David nunca justificó sus errores ni culpó a otros. Siempre reconoció su pecado y buscó la misericordia de Dios. Un punto clave en esta historia es la forma en que Dios usó la vida de David para enseñarnos sobre la naturaleza del arrepentimiento y la gracia. A pesar de que su pecado fue terrible, Dios no lo desechó. Esto nos da una lección poderosa. Nadie está más allá del perdón de Dios. No importa qué tan grave haya sido nuestro error, si nos volvemos a Dios con un corazón sincero, Él está dispuesto a restaurarnos. Esto contrasta con la historia del rey Saúl, quien también pecó, pero no encontró redención. La diferencia entre Saúl y David no fue el tamaño de su pecado, sino la actitud de sus corazones. Saúl justificó sus acciones y se preocupó más por su reputación que por su relación con Dios. David, en cambio, se humilló y reconoció su error. Otra enseñanza fundamental de esta historia es el peligro del poder sin control. David fue un hombre conforme al corazón de Dios cuando dependía de él, pero cuando alcanzó la cima del poder, se descuidó. En lugar de estar en la guerra con sus soldados, permaneció en su palacio. En lugar de resistir la tentación, la alimentó. Su historia nos advierte sobre los peligros de la complacencia espiritual. Cuando dejamos de depender de Dios y comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza, nos volvemos vulnerables. Pero la redención de David no solo se vio reflejada en su vida, sino en su descendencia. La promesa que Dios le hizo sobre su linaje no era solo terrenal. Siglos después, de su linaje nacería el Mesías, Jesucristo. Es impresionante pensar que Dios escogió a la familia de un hombre que cometió adulterio y asesinato para traer al Salvador del mundo. Esto nos muestra que Dios puede transformar las historias más rotas en algo glorioso. Jesús mismo fue llamado Hijo de David. En Mateo 1, la genealogía de Cristo deja claro que David forma parte de su linaje. Esto nos enseña que, aunque David cometió errores graves, su vida no fue definida por ellos, sino por la gracia de Dios. En la siguiente parte, exploraremos la conexión entre David y Jesús con más profundidad. ¿Por qué Dios escogió su linaje para traer al Mesías? ¿Qué relación tiene el arrepentimiento de David con la salvación que Cristo ofrece? Si creías que la historia de David terminaba aquí, te sorprenderás con lo que viene. Lo que aún nos queda por descubrir es aún más impactante. David no solo fue un rey histórico, sino que su legado espiritual trascendió siglos hasta llegar al Nuevo Testamento. Su nombre se menciona más de 1000 veces en la Biblia, y su conexión con Jesucristo es una de las revelaciones más profundas de las Escrituras. Pero, ¿por qué Dios escogió el linaje de David para traer al Mesías? ¿Cómo se relaciona el arrepentimiento de David con la redención que Jesús ofrece? Para comprenderlo, debemos explorar una de las promesas más importantes de la Biblia, el pacto davídico. El pacto davídico es la promesa que Dios le hizo a David de que su linaje permanecería para siempre y que un descendiente suyo reinaría eternamente.
se encuentra en 2 Samuel 7, cuando el profeta Natán le comunica la palabra de Dios. En este pacto, Dios le dice que levantará un descendiente de su casa cuyo reino será eterno. En un nivel inmediato, esta promesa se cumplió con Salomón, quien gobernó Israel después de David. Pero en un nivel más profundo, el verdadero cumplimiento fue en Jesucristo, quien nació de la línea de David y estableció un reino que no tiene fin. Lo más sorprendente de este pacto es que fue dado a David a pesar de su pecado. Dios no basó su promesa en la perfección de David, sino en su gracia y soberanía. Esto nos da una lección crucial. Dios puede usar incluso a los más caídos para cumplir sus propósitos. David fue un hombre que falló, pero su corazón se mantuvo conectado con Dios. A través de su linaje vendría aquel que traería la salvación al mundo. En el Nuevo Testamento, Jesús es repetidamente llamado Hijo de David. Cuando entró en Jerusalén antes de su crucifixión, la multitud gritaba: «Hosana al Hijo de David». Mateo 21:9. Esto no era solo un título honorífico, sino un reconocimiento de que Jesús era el legítimo heredero del trono mesiánico prometido a David. Pero el reino de Jesús no era terrenal, sino espiritual. Mientras que David gobernó con espada y guerra, Jesús gobernó con amor y sacrificio. Aquí encontramos un contraste interesante. David cometió asesinato para encubrir su pecado. Jesús, en cambio, entregó su vida para pagar por los pecados de la humanidad. David usó su poder para tomar lo que no le pertenecía. Jesús renunció a su gloria para servir y salvar a los demás. A través de este contraste, vemos cómo Dios tomó la historia de David y la redimió en la figura de Cristo. Otro aspecto importante es la relación entre el arrepentimiento de David y el mensaje de Jesús sobre el perdón. David, después de ser confrontado por Natán, se quebrantó y clamó a Dios con un corazón sincero. No intentó justificarse ni minimizar su error. En el Salmo 51 dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Esta actitud es la misma que Jesús enseñó cuando habló sobre la verdadera conversión. No se trata de aparentar religiosidad, sino de una transformación genuina del corazón. Jesús contó la parábola del hijo pródigo, que guarda una sorprendente similitud con la historia de David. En la parábola, un hijo se aleja de su padre, malgasta su herencia y termina en ruina. Sin embargo, cuando reconoce su error y regresa arrepentido, su padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. Esta historia refleja la relación de David con Dios. A pesar de sus pecados, cuando se humilló y regresó a Dios, fue restaurado. Pero la historia de David también nos enseña sobre las consecuencias del pecado, algo que Jesús dejó muy claro en sus enseñanzas. Aunque Dios perdonó a David, su vida nunca volvió a ser la misma. Su familia se vio afectada por violencia, traición y muerte. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo: «El que a espada mata, a espada morirá». Mateo 26:52. David sembró la semilla de la corrupción en su casa con su pecado, y la cosecha fue dolorosa. Sin embargo, la restauración de David también nos muestra que Dios no nos deja en nuestra miseria. A pesar de su caída, David fue restaurado y siguió cumpliendo el propósito de Dios. Esto es un mensaje de esperanza para cualquiera que se sienta indigno del perdón divino. Si Dios pudo restaurar a un hombre que cometió adulterio y asesinato, también puede restaurarnos a nosotros, sin importar cuán grande sea nuestro pecado. Otra enseñanza que podemos extraer de la historia de David es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Muchas personas sienten culpa por sus errores, pero no hacen nada para cambiar. Judas Iscariote, por ejemplo, sintió remordimiento después de traicionar a Jesús, pero en lugar de buscar el perdón, se ahorcó. Pedro, en cambio, también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces, pero se arrepintió sinceramente y fue restaurado. David pudo haber caído en el remordimiento destructivo, pero en lugar de alejarse de Dios, se acercó más a Él. En la actualidad, muchos luchan con el sentimiento de culpa por su pasado. La historia de David nos enseña que Dios no quiere que vivamos atormentados por nuestros errores, sino que los usemos como un punto de partida para una transformación. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. David no fue recordado solo por su caída, sino por su redención. La Biblia lo presenta como un modelo de adoración, fe y confianza en Dios, a pesar de sus errores. Pero hay otro aspecto fascinante en la conexión entre David y Jesús: la ciudad de Belén. David nació en Belén, una ciudad pequeña y aparentemente insignificante. Sin embargo, siglos después, Dios eligió este mismo lugar para el nacimiento del Mesías. Cuando los magos llegaron buscando a Jesús, preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?». Y los escribas respondieron citando Miqueas 5:2. «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía conecta directamente a David con Jesús y demuestra cómo Dios planeó desde el principio la llegada del Salvador a través de su linaje. Otro punto interesante es que Jesús fue llamado el buen pastor. David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. En el Salmo 23, David escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Jesús tomó este concepto y lo aplicó a sí mismo cuando dijo: «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Juan 10:11. Así como David cuidaba a sus ovejas con valentía, Jesús cuida de su pueblo con amor y sacrificio. David representa la humanidad en su estado más real, lleno de virtudes, pero también de debilidades. Su historia nos muestra el peligro del pecado, pero también el poder del arrepentimiento y la restauración. Su vida es un reflejo del Evangelio: caída, castigo, arrepentimiento, gracia y redención. Pero aún hay un aspecto más profundo que debemos explorar: el significado profético de su linaje en el fin de los tiempos. ¿Cómo se relaciona la promesa hecha a David con el regreso de Cristo? ¿Qué papel juega su descendencia en la profecía bíblica? Si pensabas que la historia de David había terminado, lo que descubrirás a continuación te dejará asombrado. La conexión entre David y el futuro del mundo es un misterio que pocos han explorado, pero que revela verdades sorprendentes sobre el plan de Dios para la humanidad. David no solo dejó un legado en la historia de Israel, sino que su linaje se convirtió en el eje central de una de las profecías más importantes de la Biblia: la llegada del Mesías y el establecimiento de un reino eterno. Pero lo que muchos desconocen es que la promesa dada a David tiene implicaciones en el futuro del mundo. Cuando Dios le dijo a David que su trono sería eterno, no hablaba solo de un reino terrenal. Aunque su linaje gobernó Israel por generaciones, con el tiempo la monarquía se desmoronó y Jerusalén fue destruida. Parecía que la promesa había sido olvidada. Sin embargo, siglos después, apareció Jesús, el hijo de David, para cumplir esa profecía de una manera que nadie esperaba. Jesús no vino a reinar con ejércitos ni a reclamar un trono físico. Su reino era espiritual y eterno, basado en la justicia, el amor y la redención. Pero la profecía aún no está completamente cumplida. La Biblia nos dice que Jesús regresará como el Rey de Reyes para establecer un reino que nunca tendrá fin. En Apocalipsis 22:16, él mismo dice: «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Esto significa que la promesa hecha a David sigue viva. Su linaje fue escogido por Dios para traer salvación al mundo, y en el futuro, Jesús reinará con poder y gloria. Esta conexión entre David y Cristo nos enseña una verdad impresionante: la historia de la humanidad no está en manos del azar. Desde el principio, Dios tenía un plan para redimir al mundo, y David formó parte fundamental de ese plan. Pero hay algo más. David no solo es un ancestro de Jesús, sino que también es un reflejo de cada uno de nosotros. Su historia nos muestra lo fácil que es caer en el pecado cuando bajamos la guardia, pero también nos revela el poder del perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras acciones nos han alejado demasiado de Dios? David pensó lo mismo después de su pecado con Betsabé, pero en lugar de quedarse atrapado en su culpa, buscó a Dios con un corazón sincero, y Dios lo restauró. Esta es una de las enseñanzas más importantes de su historia. No importa cuán bajo hayas caído, Dios siempre está dispuesto a perdonarte si vienes a Él con un corazón sincero. El verdadero arrepentimiento tiene poder, y David es prueba de ello. Sin embargo, su historia también nos advierte que las consecuencias del pecado son reales. Aunque Dios lo perdonó, su familia sufrió enormemente. Esto nos recuerda que nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. El pecado no es solo un error personal, tiene un impacto en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de David? Aprendemos que la grandeza no viene de la perfección, sino de la relación con Dios. Aprendemos que nadie está exento de la tentación y que incluso los más fuertes pueden caer. Aprendemos que el poder y la comodidad pueden cegarnos si no mantenemos nuestra dependencia en Dios. Pero, sobre todo, aprendemos que el arrepentimiento genuino abre las puertas a la restauración. David no fue recordado solo por su pecado, sino por su fe, su amor por Dios y su corazón dispuesto a corregir sus errores. Por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es la mayor lección que nos deja. Lo que realmente importa no es la cantidad de veces que caemos, sino la manera en que nos levantamos y volvemos a Dios. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de la historia de David? ¿Crees que su arrepentimiento fue suficiente para justificar su legado? ¿O sus pecados fueron demasiado graves para ser perdonados? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas.
Si este video te ha parecido impactante, regálanos un like, suscríbete a Viaje Divino y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido revelador como este. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y recuerda, el pasado no define tu destino, pero tus decisiones sí. Nos vemos en el próximo viaje.